A veces la disciplina de Dios no es cuestión de voz, pero si Dios la aplica es para que nosotros crezcamos espiritualmente. Como hijos de nuestro Dios debemos de ser obedientes en todo. Hoy vamos a tener nuestro estudio en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. A Dios no se le pasa nada desapercibido. Dios todo lo conoce. Él quiere que sus hijos crezcan, que su fe crezca y que lleguen a ser maduros en la fe. Dios quiere que usted y yo comprendamos que sin Dios no somos nadie. Y para poder crecer nosotros debemos de sujetarnos a la palabra de Dios. No sujetarse a lo que yo quiero, a lo que yo mando, no. Sujetarse a la palabra de Dios. Porque todos somos hijos de Dios y debemos de ser obedientes en todo. Hebreos 10, 24, 25 habla de que la fe de nuestros hermanos en aquel tiempo se estaba apagando, se estaba enfriando. Y muchos estaban dejándose de reunir. Ese es lo que habla el texto. Dice Hebreos 10, 24. Bueno, vamos a leer el 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y fíjese que hay un punto y coma. O sea que el versículo no termina ahí, sino que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándonos quiere decir animándonos, que nosotros debemos de animarnos con la palabra de Dios, no con lo que yo pienso, no con lo que yo veo, no con lo que yo quiero, sino debemos de exhortándonos y animándonos con la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a una oración, vamos a orar. Padre, en esta hora nos ponemos en sus manos, pidiéndole de su sabiduría, de su entendimiento. Usted es el que nos creó y el que nos llamó, y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Usted es el que por medio de su palabra nos ayuda a crecer espiritualmente, y hoy venimos con ese deseo de crecer, de no quedarnos a una fe ligera, sino de una fe madura, en el cual podamos comprender lo que usted quiere de mí y de todos los que nos oyen. Le pedimos en esta hermosa mañana que abra nuestro corazón, que cada uno de nosotros comprendamos y entendamos lo que usted quiere de mí. Perdone mis faltas y ayúdeme a que su palabra sea explicada de tal manera en la cual todos podamos crecer espiritualmente. Bendiga su palabra, y en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Ahí está una foto y dice, hoy no llego tarde a la iglesia. ¿Usted puede entender esas palabras? Hoy no llego tarde a la iglesia. Hoy no dejaré de congregarme, como algunos lo tienen por costumbre. Pero el tema que yo les traigo es otro. El tema se llama la costumbre de llegar tarde a la iglesia. Vivimos en una época donde muchas personas llegan tarde a todo. Pero es aún más preocupante cuando un cristiano llega tarde constantemente a las reuniones de la iglesia, cuando llega tarde al estudio bíblico, a la adoración, porque es preocupante porque después se vuelve un hábito,
o se vuelve una costumbre. ¿Qué es una costumbre según la Biblia? Una costumbre es una manera de actuar que una persona repite con frecuencia, hasta convertirse en un hábito o una práctica establecida. Es algo que hacemos repetidamente, muchas veces, casi sin pensar. Por ejemplo, cuando yo y mi esposa nos venimos de la iglesia, ella tiene su ruta. La casa, la 495, y luego la veteranos y la iglesia. Y es la misma rutina que ella tiene. A veces yo le digo, vámonos por acá. No. Bueno, es la misma rutina. Y de todos los días. Pero nos venimos temprano porque puede haber accidentes, puede haber un caos. Y si nos sentimos a la mera hora, faltando 5 o 10 minutos para la hora del culto, pues puede haber un contratiempo. Pero Dios lo sabe. Pero hay veces que hacemos hábitos, muchas veces que lo hacemos sin pensar, y ya no nos importa si llegamos tarde a la iglesia o no, y siempre buscamos una excusa. Bueno, no se trata simplemente de un problema de reloj. Muchas veces revela un problema del corazón. Cuando siempre hay tiempo para el trabajo, para los deportes, para las fiestas o los compromisos personales, pero no para Dios, entonces debemos de examinarnos a la raíz de las Escrituras. La Biblia no enseña que toda tardanza sea pecado, y no lo enseña, porque existen situaciones reales en que puede impedir llegar a tiempo a la iglesia. Sin embargo, cuando la tardanza se convierte en una práctica constante, sin una causa justificada, bueno, debemos de examinar nuestro corazón, porque nuestros hábitos pueden revelar nuestras prioridades. Hoy vamos a meditar en algunos puntos. El punto número 1 es: llegar tarde demuestra nuestras prioridades. Si nuestra prioridad es Cristo, no es necesario llegar tarde al servicio, porque vamos a ver al Señor, al Rey de Reyes. Jesús nos dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos hablando de nuestras prioridades. Mateo 6:33. Como cristianos, debemos de crecer espiritualmente. Para crecer debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús enseñó que Dios debe ocupar el primer lugar. Priorizar a Dios significa darle lo mejor, no lo que sobra. Si Dios es primero, entonces el tiempo que le dedicamos también debe de ser primero. Debemos de llegar a tiempo, debemos de llegar preparados y debemos de llegar con el corazón dispuesto. La puntualidad, hermanos, refleja reverencia. Cuando llegamos tarde a un trabajo, a una cita médica o a un evento importante, sabemos que es falta de respeto. Entonces, cuando llegamos tarde a la iglesia, también debe de ser falta de respeto y de reverencia. ¿Por qué puede ser diferente? No debe de ser diferente. La pregunta para la iglesia es: ¿por qué el trabajo o una cita médica llegamos temprano, pero no para la iglesia? ¿Por qué siempre, cuando tenemos una cita al doctor, nos preocupamos por estar 15 o 20 minutos antes? Y si no llegamos a esa hora, ya otra gente ocupó el lugar. No debe de ser así. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hijos obedientes, debemos de hacer lo mejor para Dios. Malaquías 1:6 dijo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dijo Dios: si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice Jehová de los ejércitos. Para el trabajo, hacemos el esfuerzo de levantarnos temprano,
Porque sabemos que hay consecuencias si llegamos tarde. Nos pueden despedir o pueden reducir nuestro sueldo. Pero cuando se trata de ir a la iglesia, algunos piensan, no importa si llego cuando yo empecé. Pero Dios pregunta, ¿dónde está mi honra? Si Cristo dio su vida por ti, por mí, Él merece menos respeto que un jefe terrenal. Él merece el mejor respeto. El problema no siempre es la falta de tiempo. Muchas veces es la falta de prioridad. El horario del culto nos toma por sorpresa. Sabemos el día, sabemos la hora y tenemos toda la semana para prepararnos. Muchos lo han hecho ya un hábito o costumbre y no tienen temor de Dios. Siempre llegan tarde. El punto número 2 es que llegar tarde hace perder la parte de la adoración. David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122:1. Este versículo muestra la actitud de David hacia la adoración. No expresa obligación, sino alegría. Cuando alguien llega tarde por costumbre y sin causa justificada, pierde una parte importante que es la adoración. Y demuestra que no le está dando el valor que Dios merece. Porque venimos al encuentro a nuestro Dios, pero no le estamos dando valor al llegar tarde. Al llegar tarde hace perder el gozo de prepararse y adorar. David dijo, yo me alegré. La alegría comienza antes de llegar al templo. El cristiano debe presentarse desde su casa con oración, con puntualidad y con un corazón dispuesto. Desde días antes que viene a servir a Dios al culto, debemos de estar con gozo, con alegría, porque voy a ver al Rey de Reyes. Jesús dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. A Él es el que venimos a darle honra y gloria. Pero si salimos tarde, llegamos apresurados, llegamos distraídos y sin la preparación espiritual necesaria. Cada himno, cada oración, cada lectura, cada enseñanza tiene un propósito. El que llega tarde pierde parte del alimento espiritual que Dios preparó para su pueblo. No hagamos de la tardanza un hábito. Hay ocasiones en que existen causas legítimas para poder llegar tarde, pero cuando llegar tarde se vuelve una costumbre por falta de organización o interés, es necesario examinarnos delante de Dios. No vengamos solo para escuchar el sermón. La adoración comienza desde el primer momento en que entramos por esas puertas. Cuando alguien entra repetidamente tarde sin cesar o sin necesidad, se rompe el orden del culto. Porque los hermanos están adorando, glorificando a Dios, atendiendo a la voz de Dios, pero se abre la puerta de tarde y todos voltean y se rompe la adoración. 1 Corintios 14:40 dice que todo se debe de hacer decentemente y en orden. Porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. El culto no es una reunión informal, sino una asamblea para adorar a Dios. El apóstol Pablo enseñó que la adoración congregacional debía realizarse con reverencia y con orden. Cuando una persona llega constantemente tarde, por descuido o falta de preparación o mala administración del tiempo, interrumpe el desarrollo del culto. Mientras otros oran, cantan y escuchan la predicación, las entradas tardías distraen a quienes están adorando a nuestro Dios. ¿Qué es lo que demuestra llegar tarde repetidamente a los servicios de la iglesia? Fíjense qué es lo que demuestra. Demuestra falta de preparación. Demuestra que el culto no ocupa el primer lugar en mis prioridades.
Demuestra en distraer a otros y al predicador. Da un mal ejemplo a los nuevos creyentes y a los niños. La actitud que Dios espera de nosotros es como dice el Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Y luego dice, venid ante su presencia con regocijo. Debe de ser un gozo venir a la casa de Dios. La idea, cuando nosotros venimos con gozo a la casa de Dios, es cuando nos preparamos antes de venir. Es cuando tenemos el deseo de adorar. Es cuando no nos apresuramos para llegar tarde al culto. Esa actitud honra al Señor y fortalece a toda la iglesia. El punto número 3 es que la puntualidad también refleja disciplina espiritual. Lucas 16:10 dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas nos enseña un principio que puede aplicarse a la puntualidad como una evidencia de disciplina y fidelidad. La puntualidad también refleja disciplina espiritual. El punto número 1 es que Dios observa nuestra fidelidad en las cosas más pequeñas. Jesús enseña la fidelidad no comienza en las grandes responsabilidades, sino en los pequeños detalles de la vida diaria. La oportunidad o la puntualidad puede parecer algo sencillo, pero revela el carácter del creyente. Si una persona procura ser fiel en algo tan básico como llegar temprano a la iglesia, esa persona demuestra un corazón dispuesto a obedecer también con responsabilidad mayores cosas que Dios quiere dejar en cada uno de nosotros. Por eso debemos de preguntarnos, ¿soy fiel en las cosas pequeñas? Para que Dios pueda delegar en mí algo más grande todavía, necesito ser fiel en las cosas pequeñas. ¿Estoy administrando bien el tiempo que Dios me ha dado? Son preguntas que debemos de hacernos para examinarnos delante de Dios. ¿Llego preparado para adorar o llego cuando el culto ya está avanzado? La disciplina espiritual comienza con pequeñas decisiones diarias. El punto que sigue es que Dios merece lo mejor, no lo que sobra. Malaquías 1:8 dijo, y cuando ofrecieses el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecieses el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Este pasaje, hermano, reprende a los sacerdotes y al pueblo porque estaban ofreciendo a Dios animales defectuosos. En lugar de darle lo mejor, le daban lo que ya no servía. Dios rechazó esa actitud porque revelaban un corazón sin reverencia. La pregunta es, ¿le damos a Dios lo mejor o solo lo que nos sobra? Porque el tiempo es de Dios, pero a veces nosotros le robamos el tiempo a Dios y le damos las obras del tiempo. Darle a Dios las obras demuestra una prioridad equivocada. Dios conoce la calidad de nuestra adoración. Una de las verdades más solemnes de la Biblia es que Dios no solo ve que le adoramos, sino solo Dios ve cómo le adoramos. Él conoce nuestras motivaciones. Él conoce nuestra actitud y la condición de nuestro corazón. A lo mejor llegas tarde por X causa o X razón. Bueno, debemos de pedirle a Dios que nos ayude en esas necesidades para no faltarle el respeto. Jesús nos ha enseñado cómo debemos de adorarle. En Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús dijo, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también del Padre tales adoradores busca que le adoren, pero busca verdaderos adoradores. Versículo 24, Dios es espíritu, a Dios nadie lo ha visto,
Jesús dice que Él está en medio de nosotros. No lo podemos ver, pero Él sí nos ve. Y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús enseñó que Dios no busca simplemente personas que estén presentes en el culto, sino verdaderos adoradores, porque uno se puede disfrazar físicamente que está en la iglesia, mas sin embargo nuestro corazón no puede estar aquí, a lo mejor está en otro lado. Por eso Dios reprendía a su pueblo en Isaías 29:13, donde decía, dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí. Y agrega, dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ya no tenemos temor cuando llegamos tarde. Por eso debemos de examinar nuestro corazón. Dios no necesita nuestras sobras. Él merece el primer lugar. Que le demos nuestras primeras fuerzas, que le demos nuestra puntualidad, que le demos nuestra atención y que le demos una adoración reverente. Que nuestra vida y nuestra adoración proclamen que Dios siempre merece lo mejor y nunca de lo que le sobra. El punto 5 es que el amor verdadero busca estar presente. ¿Qué es nuestra prioridad cuando venimos a la iglesia? Nuestra prioridad debe de ser el amor mutuo entre los unos a los otros. Juan dijo en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor bíblico no es solo un sentimiento, se demuestra con hechos. Quien ama a Cristo desea estar donde está Cristo. Porque donde está Cristo, Cristo es honrado y adorado. Pero el que no ama a Cristo, no le importa el servicio de adoración. El que ama a Cristo no busca excusas para llegar tarde o faltar sin una causa, o solamente faltar si una causa es justificada. El que ama a Cristo busca oportunidades para estar presente donde está Cristo. El amor a Jesús debe de ser nuestra prioridad en todo. El cristiano no consiste únicamente en cumplir con actividades religiosas, consiste en amar a Jesucristo por encima de todas las cosas. Nosotros procuramos serle agradable en todo. Procuramos. ¿Qué quiere decir? Que nos esforzamos. Así debe de ser el creyente, esforzarse por agradar a Cristo en todo. Cuando ese amor ocupa el primer lugar, la obediencia, el servicio y la fidelidad son fruto espiritual del cristiano. Por eso Jesús debe de ocupar el primer lugar. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Jesús no pidió una parte del corazón. Jesús está pidiendo todo el corazón. Él merece el primer lugar en nuestros pensamientos. Él merece el primer lugar en nuestras decisiones. Él merece el primer lugar en el tiempo, en la familia, el trabajo y el servicio. Si cualquier otra cosa desplazan a Cristo, nuestras prioridades necesitan ser examinadas. ¿Por qué? Porque algunos nunca pueden llegar. ¿Por qué algunos nunca pueden llegar temprano para estar con Cristo si Cristo es nuestra prioridad? Esta pregunta no busca condenar a quienes ocasionalmente llegan tarde. Si Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, nosotros somos ejemplo de los demás chicos o de aquellos que han aceptado a Cristo por primera vez. Bueno, los que tenemos años en Cristo debemos de ser ejemplo a los demás creyentes. Por eso debemos de examinar nuestro corazón cuando la impuntualidad se ha convertido a veces en un hábito. Por eso Pablo escribe a los hebreos, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos. Esta clase es para animarnos unos a otros, a ser ejemplo, a imitar la fe de Jesús y no a ser desobedientes, no a ser rebeldes, porque la rebeldía es pecado. Algunos no pueden porque Cristo ha dejado de ser la prioridad. Algunos no pueden llegar temprano porque Cristo ha dejado de ser la prioridad. Si Jesús dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, debemos de ser obedientes en lo que Cristo nos está enseñando. Cuando Cristo ocupa el primer lugar, hacemos todo lo posible por estar a tiempo para adorarle. Cuando Cristo ocupa el primer lugar, hacemos todo lo posible para llegar a tiempo para adorarle. Nuestras prioridades se reflejan en la manera en que organizamos nuestro tiempo. Tenemos una semana para prepararnos y venir y adorar el primer día de la semana. Algunos no pueden porque el amor se ha enfriado. Apocalipsis 2, 4, 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué quiere decir esto? Que se apagará esa luz de Cristo. Después de llegar tarde no nos va a importar. Por eso dice Cristo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando el amor por Cristo se enfría, la oración, el estudio de la Biblia y la puntualidad para el culto suelen verse afectados. La falta de entusiasmo por estar con el Señor puede ser un síntoma de un problema espiritual más profundo. Algunos no pueden llegar temprano porque no comprenden delante de quién están. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando venimos al culto, entramos a reunirnos para adorar al Rey de Reyes. La reverencia comienza antes de que inicie el culto, preparándonos para presentarnos delante de Dios. El creyente que ama a Cristo no solo desea asistir al culto, desea estar presente desde el principio, para orar, para cantar, para escuchar toda la palabra y para adorar junto con la iglesia. Por eso Pablo decía en Hebreos 10:24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La pregunta es: ¿le estoy dando a Cristo lo mejor de mi tiempo y de mi corazón, o solamente las obras? El punto número 6 es que el amor se demuestra con fidelidad. Hebreos 10:24 y 25 dice: considerémonos unos a otros. El escritor de Hebreos exhorta a cristianos que se estaban alejando de reunirse por el desánimo, por la persecución o por la negligencia. El énfasis principal del versículo es no abandonar la congregación, pero también resalta el valor de participar plenamente en la reunión de la iglesia. Llegar tarde no es lo mismo que dejar de congregarse. Sin embargo, si la tardanza se convierte en un hábito por descuido o falta de interés, el principio del pasaje nos llama a examinar nuestra actitud hacia la reunión de la iglesia. El punto es que la congregación es parte para participar, no solo para asistir. La reunión comienza desde el primer momento que entramos por esas puertas. Desde ahí comienza la reunión. Porque desde que yo veo entrar a una persona, siento el gozo, siento la alegría. Pero quien llega tarde con frecuencia pierde parte de aquello que Dios preparó para edificar a su pueblo. La congregación es parte para exhortarnos unos a otros. El versículo dice: sino exhortándonos. Nuestra presencia fortalece a los demás. Cuando llegamos desde el inicio,
Participamos plenamente en animar y ser animados por la iglesia. La costumbre puede revelar un problema espiritual. Pablo dice, como algunos tienen por costumbre, la Biblia llama la atención sobre los hábitos. Si la tardanza constante no se sabe a causas fuera de nuestro control, nosotros no sabemos cuál es la causa, el motivo por qué llegamos tarde, pero usted y yo sí la sabemos. Y Dios también la sabe. Por eso debemos de prepararnos con tiempo y mantener nuestras prioridades las que son buenas y no las que son equivocadas. Por eso es momento de reflexionar y corregir nuestra conducta delante de Dios. Debemos valorar cada reunión porque Cristo viene. Dice el escritor, en cuanto veis que aquel día se acerca. Cada reunión puede ser una oportunidad para crecer y animar a otros y adorar a Dios. No sabemos cuándo será nuestra última oportunidad de reunirnos con la iglesia, pero Cristo viene y debemos estar preparados para partir con Él. Dios no nos ha llamado únicamente para ocupar un asiento en el edificio, sino para participar con todo el corazón en la adoración de la iglesia. Desde que entra por aquellas puertas, debemos de honrar y glorificar a nuestro Dios. Si por enfermedad, trabajo, una emergencia o circunstancias llegamos tarde, Dios conoce nuestra situación. Pero si la tardanza es el resultado de un hábito de descuido, este pasaje nos invita a revisar nuestras prioridades. La pregunta para la iglesia es, ¿estoy preparándome para llegar desde el inicio de la reunión? ¿Estoy dando a la adoración la importancia que merece? ¿Mi presencia anima a otros hermanos? Que nuestra meta sea llegar con tiempo, con un corazón preparado y con el deseo de participar en toda la adoración, recordando que reunirnos como iglesia es un privilegio que Dios nos ha concedido. Porque si Cristo no hubiera venido, no hubiera iglesia. Pero ahora somos la iglesia de Cristo, la cual debe de mantenerse unida. Esa era la oración de Cristo a sus discípulos, no una obligación. Nosotros debemos de cumplir de la manera más rápida posible a lo que Cristo nos enseña. Por último, hermanos, Dios observa nuestra actitud. Por eso Eclesiastés 5:1 dice que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Este versículo nos enseña que Dios espera reverencia cuando entramos en su presencia. La expresión guarda tu pie significa actuar con cuidado, actuar con respeto, actuar con reverencia. Salomón enseña que no debemos acercarnos a Dios de una manera descuidada o superficial. Antes de entrar al lugar de reunión debemos preparar nuestro corazón. La adoración no comienza cuando se está predicando la enseñanza. La adoración comienza desde que nos disponemos a presentarnos delante de Dios. Desde que venimos de la casa, desde ahí comienza nuestra adoración. Y venimos a darle lo mejor a nuestro Dios. ¿Por qué? Debemos de preocuparnos en estas cosas. Porque Dios observa la actitud, no solo la presencia. El versículo no dice simplemente ve a la casa de Dios. El versículo dice guarda tu pie. Es posible estar físicamente en el culto y sin embargo tener una actitud irreverente. Dios mira el corazón, así como lo dijo en 1 Samuel 16, versículo 7. Pero nuestra forma de llegar, nuestra disposición para escuchar y nuestra reverencia son importantes delante de Él. Debemos llegar con disposición para escuchar. Salomón dice, acércate más para oír. La prioridad al reunirnos es escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. La pregunta es, cuando venimos a la iglesia, ¿venimos más para escuchar la voz de Dios? ¿O venimos más para calentar un asiento? Porque llegar tarde de una manera habitual puede hacer que perdamos parte de la enseñanza, parte de las oraciones y de los cánticos.
Aunque el versículo no habla específicamente de la puntualidad, habla de dejar de congregarse, pero sí nos llama a acercarnos a Dios. Nos llama a acercarnos a Dios con una actitud de respeto y disposición para escuchar. La Biblia no habla que el llegar tarde es pecado, pero es una irreverencia ante Dios. Dios rechaza una adoración descuidada. El texto habla sacrificio de los necios, es decir, de quienes participan en actos religiosos sin un corazón obediente. Ya hablábamos en la mañana acerca de la obediencia. Y si le pregunto a aquel que llegó tarde, ¿de qué se habló en la mañana? Se lo perdió todo. ¿Por qué? Porque no escuchó todo el sermón. Hermanos, cuando cruzamos la puerta del lugar de la iglesia, no estamos entrando a cualquier edificio. Nos reunimos para adorar al Dios Santo. Él nos conoce perfectamente si venimos preparados o distraídos. Él sabe si llegamos con alegría o por rutina. O si llegamos desanimados, Él sabe nuestro corazón. Pero no debemos de dejar de escuchar su voz. Debemos de poner en práctica siempre su palabra. Examinemos nuestro corazón. La pregunta para la iglesia es, ¿me preparo antes de venir al culto? ¿Llego con tiempo para aquietar mi mente y orar? ¿Vengo con un deseo sincero de escuchar la palabra de Dios? Hermanos, que nuestra actitud refleje el respeto que merece el Señor, recordando que Dios no solo observa que asistimos, sino también cómo nos acercamos a Él. Como dice Eclesiastés 5:1, guarda tu pie y acércate más para oír. Esa es la actitud de un corazón que reverencia a Dios. En conclusión, Dios merece nuestro primer lugar, no las obras. Dios es el dueño del tiempo y nos da la oportunidad de que lleguemos con bien, porque Él nos cuida. Desde que salimos de la casa, Él nos cuida. Cuando nuestra intención es adorar a nuestro Dios. No estamos hablando solamente de minutos en el reloj. Estamos hablando de nuestra actitud delante de Dios del Todopoderoso. ¿Cómo está nuestra actitud delante de Dios cuando venimos a la casa de Dios? Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a encontrarnos con el Rey de Reyes. No es una asamblea normal. No venimos a un evento humano. Venimos a adorar al Creador, al que dijo, al que dio a su Hijo por amor a nosotros. Y Él, con amor, nos disciplina. Quizás hemos sido impuntuales o puntuales para muchas cosas. Para el trabajo somos puntuales. Para las citas de doctor o cualquier cita es importante. Para un compromiso social también somos puntuales. Pero cuando se trata de reunirnos para adorar a Dios, a veces dejamos que otras cosas ocupen el primer lugar y no debe de ser así. Por eso Jesús dice, va a buscar primeramente el reino de Dios. Nuestra prioridad como cristianos debe de ser Cristo. Por eso hoy es un buen momento para tomar una decisión espiritual. Debemos de pedirle a Dios en oración y decirle con un corazón sincero, Señor, quiero darte el primer lugar. Quiero prepararme mejor. Quiero llegar con un corazón dispuesto. Quiero valorar más la oportunidad de reunirme con tu iglesia. No permitamos que una costumbre equivocada enfríe nuestro amor por Dios. La negligencia en las cosas pequeñas puede llevarnos poco a poco a una falta de compromiso espiritual. La pregunta no es solamente llegué tarde al culto. La pregunta más profunda es, ¿estoy honrando a Dios como Él merece? Por eso, hermanos, Cristo no llegó tarde cuando vino a buscarnos. Él no retrasó su sacrificio en la cruz. Él entregó lo mejor. Él dio su vida por ti y por mí. ¿Y qué estamos dando nosotros por Él?
Si Él ya nos rescató de nuestra vana manera de vivir, ahora debemos de honrarle y glorificarle. Por eso debemos de entregarle a Él lo mejor de nosotros. ¿Y cuál es lo mejor de nosotros? Nuestro tiempo, nuestra disposición, nuestra reverencia, nuestro amor. Esas son actitudes que a Dios le agrada. Que nuestra actitud sea como la de David. Él dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122:1. El viernes tuvimos nuestra campaña o confraternidad. Muchos nos van porque es aburrida. Pero si viera el gozo que había ahí, si usted hubiera visto que Dios se manifestó ahí. Pero es triste, hermanos, que siendo hijos de Dios seamos desobedientes. Pero Dios es justo. Así que Dios merece nuestra adoración completa. Dios no merece una adoración apresurada. Él merece nuestro primer lugar, no lo que nos sobra. El tiempo es de Dios. Dios nos presta tiempo para hacer muchas cosas. Pero a veces nosotros ocupamos más el tiempo de allá afuera que el tiempo de Dios y por eso nuestras prioridades cambian. Así que debemos de orar a Dios y debemos de pedirle con un corazón sincero y humilde, porque Dios, al que se exalta lo humilla, y al que se humilla, Dios lo exalta. Que nuestra actitud sea como la de David. Vamos a entonar un canto de agradecimiento a Dios. Vamos a entonar un canto para aquel que quiera hoy entregar su vida a Dios. Hoy es el día de salvación. También hoy es el día de arrepentimiento. Si alguien ha faltado a Dios, puede pasar al frente. No le vamos a decir que diga sus faltas, pero vamos a orar por él para que Dios le dé refrigerio, para que Dios le restaure, para que Dios sea el que obre. Dios, al que ama, disciplina. No nos disciplina para que nosotros nos alejemos de Él, no, nos disciplina para que nos acerquemos más a Él, pero está en mí y está en usted. Si nuestra prioridad es Cristo, bueno, busquemos acercarnos más a Cristo. Pero vamos a tomar un canto de agradecimiento a Dios y que Dios les bendiga.